Hoy tenemos un episodio no especial. Lo siguiente, hoy nos vestimos de manteles largos porque tengo una invitada que estoy nerviosa, estoy ansiosa, pero también muy feliz de tenerla aquí. Ella es Juliana Gómez. Juli, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, Pau. Estoy feliz de estar aquí contigo, de poder tener este espacio tan especial para hablar y comunicarnos de corazón a corazón. Claro que sí, no, Juli. Yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer que estés aquí sentada. Yo no puedo creer que vamos a tener esta conversación y no solamente por ti, sino por la historia que vas a traer. Porque nosotros estamos en este momento muy fuerte con el tema del dejar ir. Entonces, este episodio va a ser para la intuición. La intuición va a ser dedicada a la intuición, tanto femenina como masculina. Vamos a hablar de esas relaciones que nos desbordan y que no entendemos cuándo ni cómo sucedió. Vamos a dar pistas, no de lo que pasó en la relación, sino de cómo nos sentimos en ella. ¿Qué señales recibimos que ignoramos o qué señales realmente, con decisión y conciencia, decidimos ignorar porque tenemos un propósito más grande? Entonces vamos a hablar de esos propósitos, de los sueños, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar sobre todo como de sesgos sociales que las mujeres tenemos que cumplir. Mejor dicho, este episodio va a tener muchísimo contenido, muchísimo de todo. Sí. Entonces, Juli, primero, por favor, bienvenida a esta ceremonia de té. Es un placer, un honor tenerte aquí. Es mi primera ceremonia de té de la vida y no tengo una vida cortita, mi amor. No. Entonces, me siento aún más honrada de introducirte a esta vida. Yo sé que próximamente me vas a decir, ¿cada cuánto lo haces? ¿Cada cuánto lo puedo hacer? Cada mañana tú tomándote el té. Voy a querer aprender más. Sí, no, vas a ver que es muy especial y sobre todo con esa conversación va a ser... Yo estoy muy emocionada. Yo sé que vienen temas intensos, difíciles, pero sé que este espacio es para expandir. Entonces, estoy muy agradecida de esta oportunidad de estar aquí contigo. Yo también. Gracias. Entonces, bueno, tu primera ceremonia de té. Ahora sí, explícame. Pero me encanta. Bueno, entonces, la ceremonia de té yo la voy a ir haciendo, yo la voy a ir sirviendo para nosotros. Te sirvo una copa que es para tomar inmediatamente, porque pues el calor se va, entonces lo puedes tomar inmediatamente y lo que te sobra lo puedes poner acá y yo te voy sirviendo constantemente hasta como que el residuo acá. Exactamente. Hasta que las hojas ya solamente nos dejan agua, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a ver durante toda la ceremonia y por favor, o sea, yo sé que eres, mejor dicho, mi influencer de confianza, pero preséntate, por favor. Ay, ¿cómo qué? No, mira, acá estamos hablando con seres, no estamos hablando ni con profesiones, ni con edad, ni con género. Lo que tú quieras decirnos, si tú solamente nos quieres decir tu nombre, lo que se te ocurra en este momento, o si no quieres decirnos nada, pues obviamente. No, claro, yo vine fue a decir todo. Me encanta, esa es la actitud. Bueno, primero que todo, gracias de nuevo. Me encanta estar aquí. Mi nombre es Juliana Gómez, tengo 37 años. Soy actriz y me gusta decirlo porque es mi pasión de vida. Desde muy chiquitica empecé a estudiar actuación y eso es lo que me apasiona en la vida. A pesar de que hago más cosas, también soy empresaria, soy como un de todito también. Me gusta encanta. Aprender de todo. Sí. Pero mi pasión real y más profunda es la actuación y es a lo que me he dedicado los últimos 22 años de mi vida. Wow, me encanta, Sí. porque sí, o sea, qué lindo es poder encontrar personas que siguen su pasión porque estamos en una sociedad donde no podemos, donde a veces no podemos seguir nuestra pasión. Entonces es muy hermoso porque eso nos dice mucho de ti, o sea, nos dice a qué estás dispuesta, hasta dónde estás dispuesta a llegar por tus sueños. Y lo terca que soy. Sí, que eso es un elemento esencial de la historia. Porque te voy a decir una cosa, la actuación, o sea, el mundo de la actuación como tal, me imagino que como en muchos gremios es difícil, pero en este caso es muy inestable. Sí, entonces, si de verdad tú estás durante el tiempo en esa actividad de actuar y de trabajar en televisión, es porque tienes que ser muy terco, porque te gusta de verdad, porque lo sientes y te apasiona. De lo contrario, uno se cansa. No, uno dice, ay, no, ya, no más. Pues es que, seamos honestos, si uno le dice al papá, cuando está en el colegio, mi sueño es ser actriz, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Mira que yo me siento totalmente agradecida y afortunada porque mi mamá, aunque al principio
me decía, porque yo entré diciéndole, me voy a vivir a Bogotá, y me voy a Wow. vivir a Bogotá, eso fue a los 15 años. No. Y ella, no, ¿cómo se te ocurre? Claro, no, a esa edad No, es no. impensado. No es que pienso en una hija y le digo, No, rotundo. sí. Pero fui tan intensa, Sí. tanto, Terca. que al año, cuando cumplí 16 años, yo seguía con mi cantaleta, ella ya se cansó, Sí. se vio y dijo, váyase, pero yo no tengo plata. Ella pensó que yo le iba a decir, Que se iba a bueno, hacer. no, entonces no. Yo le dije, listo, no me importa, me voy sin plata. Y me fui sin plata. No te puedo creer. Y por ende, pues, la historia continúa desde Claro. cero, literal, Sí. porque es buscar el día a día, a partir de lo que te gusta, de buscar un sueño, de perseguir un sueño. Entonces, era como, Dios mío, sí, me dio el apoyo, Sí. pero yo económicamente tenía que Tú mantenerme sola tenías, desde claro, esa edad. resolver desde los 16 años. Exactamente. Que eso hace, bueno, primero podemos hacer 32 podcasts contigo, Sí, ya me di cuenta, total. o sea, persiguiendo un sueño, la terquedad y la Corre, valentía. 30, o sea, ¿cuántas millas yo se las hago? La milla extra, eso es para novatos. ¿Qué es eso? Sí, y no solamente eso, sino que eso fue un sesgo impresionante para tu vida en relaciones. Totalmente, porque claro, yo empecé solita, uno siempre tiene muchas personas al lado, apoyos, guías, pero pues una niña de 16 años Claro. con un grupo de amigos Sí. de la misma edad, yendo a buscar un sueño en una ciudad totalmente diferente y grande, una capital como Bogotá. Enorme. Tú ahí o te pierdes o te encaminas. Sí. O te mueres o Mueres logras o tus vives. sueños, sí. Logras tus sueños. O si no, Estoy pues se viva. muere. Funcionó muy bien, bravo para No, esa Juliana y que además se puso los pantalones. Siento que me los puse tanto que para muchas cosas me ayudó inmensamente, pero para otras me sesgó, como dices tú, Sí. porque entonces yo empecé a vivir una vida que no debía vivir tan joven. Claro. Yo empecé a ser la mamá, el papá, la responsable de la casa, es más, yo era la responsable de mis amigos. Ellos lo saben. Wow. O sea, nosotros alquilábamos un apartamento y la que pagaba el arriendo, la que se entendía con los alquileres, con esto, era Juliana. Entonces ellos me tenían que pagar su parte porque se dividía el arriendo entre 10. Venga, y yo no. recogía el O sea, arriendo. no se y rentaban pagaba. cuartos, se rentaban camas. Horrible. De 12 horas. Y lo peor es que yo tenía fama de amarrada porque yo cobraba hasta el último peso. Muy bien, eras administradora. Pues, o sea, y entonces, por eso te daban te el dinero debo a ti. 1.000, te debo 5.000 y yo, pero si tú me debes 5.000, el 5.000, entonces yo tengo que poner el resto. Ya ¿no? yo tengo que Tienes poner darme- 50,000. Yo no tienes que darme los 54.560 pesos. No te pagaban por administrar, o sea, al menos a 55 llegarle. Debían, definitivamente. Ay, no cobraba O sea, eres administradora desde muy chiquita. desde chiquita. Wow. O sea, tú estabas, es que sí, lo hablamos un día, y tu uno- energía era completamente, Toca. sí, energía masculina de dirección, enfocada, crear, que es muy hermoso. Producir, porque Producir. y entonces si llegas a fin de mes sin con qué pagar Sí. el siguiente. ¿Tú como renta o cómo? Sí, no. ¿Cuál No, renta. No, pero yo sé, a mí también me pasó, pero Y dividir un almuerzo entre varios tocaba porque había que vivir. sí, no, pues a mí me pasó, pero en Nueva York y habían en esa época, yo no sé si todavía existe, 20 nuggets de McDonald's a $5. O sea, eso era, o sea, 2.5 Maravilloso. porque lo teníamos que compartir. Bueno, pero esas experiencias nos ayudaron a crecer y a evolucionar. Muchísimo. Bueno, entonces, bueno, vamos a introducir un poco de que hoy vamos a hablar de relaciones, ¿cierto? Vamos a hablar de relaciones que fueron maestros, a mí me gusta llamarlos maestros de sangre, porque no fue un maestro bondadoso y noble que llegó a explicarte con amor, sino que fue un maestro que con el ejemplo y con la vida y con la práctica te enseñó. Con las vivencias. Exacto, y no de una forma, de la forma que queremos, no llegó empaquetado en regalo con un moño hermoso, sino que llegó pues con lágrimas de sangre, ¿cierto? Entonces, para dar un contexto, me encantaría que nos contaras cómo, o sea, quién era Juliana antes de esta relación, cómo fue su vida amorosa, cuál era o sea, cómo fue tu desempeño, tu papel, tu rol en las relaciones, cómo las veías, cuál era tu concepto de ellas. Bueno, precisamente por eso de ser muy independiente desde muy joven,
yo era la que no se dejaba. Sí, sí, sí. Yo no me dejo de nadie. Tú eras como todos quieren, pero... Lo que yo diga, cuando yo diga, porque yo lo digo. Como yo lo diga. Y si no, papito, bolo. Pero así no es. Claro. Entonces, claro, uno va en la búsqueda de encontrar un punto medio, de cada vez ser mejor, de tener relaciones más sanas. Pero yo antes era de una red flag chiquitica. Sí, sí, yo sí. decía, no, Ni siquiera, next. ni siquiera una red flag, era como una señal. Sí, era como, me dio aquí una cosita, no Sí. me gustó. Ay, pero, qué pero me gusta mucho que mencionas eso, o sea que aunque tú estabas en esa energía de proteger, en esa energía de sostenerte, administrar, gestionar, igual también tu energía femenina estaba muy poderosa diciéndote como, no, esta señal no me gusta. La intuición, Y, sí. Exactamente, la intuición. Y tú la seguías. Sí. Bueno, No, y eso la está muy bien. intuición siempre ha estado, yo creo que, no sé si por la energía femenina como tal, Sí. como mencionas tú, sino que creo que también por esa carrera que escogí, Claro. que le da a uno como, no solo intuición, sino como que psicológicamente uno tiene que prepararse para entender a las personas que nos Claro. rodean, por ende un personaje que llega a tu vida, Sí. cómo interpretar. Entonces te vuelves muy sensible, sensorial, muy lleno de, como que todo para ti es valioso. Y es muy ¿Entiendes? artístico. Y Eso. el arte es energía femenina. Entonces eso te permitía manejar como ese balance. Exacto. Porque yo te veo y Pero tú eres un ¿sabes ser qué? muy femenino. Ahora, de Ok. pronto un poquito más. Pero yo siempre no tenía tanto ese balance. Ok. Porque en mí regía eso de resolver. En un momento de mi historia, llegando a Bogotá, como a los, digo yo, por ahí 3, 4 años de yo estar en Bogotá, llegó mi hermana a vivir conmigo. Sí. Entonces yo ahí pasé a ser la mamá de mi hermana, la mamá y el papá de mi hermana. Claro. Porque entonces ella llegó también a sus 17, siendo una adolescente, pero a Sí, vivir sí. conmigo. Sí. Yo le llevo 4 años, entonces yo... Tú eras la hermana mayor, tú eras hermana la mayor. responsable y la que tenía que orientarla. Y ella, me imagino que se sintió muy cómoda en su rol de hermana menor, en su rol de... Y ella pudiendo vivir, sí, la vida loca, porque Sí. ella era la menor. Claro, claro. Yo no pude vivir esa vida porque yo siempre fui la mayor. Porque tenías responsabilidades y uno la vida loca es cuando no tiene responsabilidades, hay que ser claros. Pero Ok. eso hizo que también hubiera un rechazo en algún punto de parte de ella hacia mí, porque claro, la hermana mayor cansona. Claro, no eres mi mamá. Exacto, Sí. es como usted se cree mi mamá. Sí, claro, yo me creía la mamá Entonces, como porque que, quería cuidarla, ¿Qué pero, otro rol estoy haciendo pero aquí? yo era igual de perdida, por decirlo de alguna Claro, manera, eres o, otra o niña. inmadura, Ujú. estaba tratando de crecer, Sí. pero siendo ya adulta, entonces era pues un caos. Por lo Claro. mismo, uno empieza a como buscar personas que te centren un poquito, y en ese caso para mí era tener una pareja, ¿cierto? Excelente. Que equilibre Sí. un poco Estás eso. buscando esa entidad de hogar. Y la pareja era lo más cercano para ti, pues porque no podías traerte a tu papá, a tu mamá, entonces me traigo una pareja que sí puede. Y no solo por eso, mi papá murió cuando yo tenía 12 años, entonces esa claro. figura paterna también faltaba desde Eso explica muchas mucho antes, cosas. claro. Sí, eso explica Entonces, muchas de cosas. cualquier manera, así yo tenga esa energía o tuviera esa energía en ese momento masculina tan Poderosa. arraigada en mí, Ujú. de cualquier manera estoy buscando que me protejan, que me Claro. cuiden o que me guíen. Pero sabes que a pesar de eso, a mí nunca me ha gustado un hombre mayor. Porque no me gusta que me digan que yo sí. O sea, tu ser interior está así contradictorio. Ay, toda Quiero una rebelde entidad, quiero una Ay, entidad masculina. pero no tanto. Pero no tanto. Pero yo sigo mandando aquí, un momento. Salud por eso. ¡Salud! Ay, qué Espero que lo lindo. disfrutes. Mm, ¿Qué tal? Delicioso, Me súper encanta. suavecito, qué rico. Esto lo hago cada mañana. Mm. Ay, es la mejor forma de iniciar. Imagínate sacar una hora de tu vida Ay, qué lindo. para dedicártelo a ti, con una lectura, meditación, es lo Qué máximo. rico. Sí, lo Bueno, recomiendo. yo lo hago con un cafecito. Sino A que mí me gusta tanto el té en la mañana, Sí. sino el café. Es yo como- también lo hacía con café, sino que el café me pone así. Sí, bueno, no, a mí no. Sí. A mí no me da como ningún síntoma así raro. Excelente. Juli, entonces llegamos al punto neurálgico. Necesitas encontrar tu entidad de hogar, estás buscando ese hombre, pero igual tú quieres mantener el rol de yo soy la dominante, yo controlo, yo soy la que pongo el ritmo, ¿cierto? En ese momento. En ese momento, ¿cierto?
¿En qué momento empieza Juliana a decir, ay, tal vez no es esto lo que quiero, tal vez quiero otra figura o tal vez quiero como resignificar este masculino que tengo a mi lado? Bueno, uno va haciendo ese trabajo paso a paso y lo va haciendo consciente. Sí. ¿Cierto? Porque uno en medio de la inconsciencia toma decisiones que a veces son buenas porque te traen enseñanzas y a veces también cuando no son buenas también traen enseñanzas. Pero eso es pues es una forma muy hermosa de ver la vida. Todo te trae enseñanza. Todo te trae enseñanza. Es más, cuando sale mal, enseña más. Sí. Sí. Entonces como que paso a paso fui siendo consciente de que yo era la equivocada. Okay. De que yo tenía que encontrar un poco más mi centro y llegar a un punto medio. Sí. No de yo soy la única que siente, quiere y piensa y tiene razón, sino que somos dos. Sí, y sí. para construir siempre tienes que tener en cuenta al otro, el otro a ti. O sea, eres responsable, quieras o no, tú eres responsable de lo bueno y de lo malo. Exactamente. Entonces, claro, con los años se va uno dando cuenta, con las relaciones, se va uno dando cuenta de a poco y pues ya empecé como a centrarme un poco más en conseguir una persona con la que pudiera ver más allá, o sea, construir un futuro, a pesar de que yo siempre, todas mis relaciones eran, Bienvenida al club, yo también. Yo siempre quería todo serio, o sea, yo nunca fui, yo decía next, pero next de mi marido, ¿cuál es? Pues? Sí, next porque no puedo perder el tiempo, o sea, entonces este no fue mi marido, listo, el siguiente va a ser. Exacto, entonces siempre era como, desde mi posición siempre era algo serio, a mí no me salieran con que, ay, salgamos y vemos qué. No, porque si usted no lo ve, yo menos entonces. Excelente. Eso yo pienso que es un consejo muy bueno para las mujeres porque siento que las mujeres tienen miedo, vivimos con miedo de perder. Entonces vamos aceptando eso, vamos aceptando dinámicas que no queremos en realidad. Si tú quieres una dinámica, o sea, de sexualidad como casual, súper. ¿Pero tú la quieres realmente o es porque esa persona la quiere así? Exacto, y entonces estás aceptándolo por encima de lo que tú realmente quieres. Exactamente, sí. Nosotras tenemos como mucho miedo a eso, ¿no? A lo inestable y más bien buscamos la estabilidad. Sí. Y los hombres, por el contrario, le tienen miedo a la estabilidad. Entonces eso es un... Eso es un dilema. Es la peor paradoja de la vida. Eso fue un juego de Dios. Así nos hizo. Sí, no lo entendemos aún. Vamos a entenderlo. Siempre hay un propósito. Sí, siempre hay un propósito. Ok, entonces tú decides, ok, esta dinámica no me está funcionando, voy a hacer un cambio y es algo que yo quiero como hacer énfasis porque muchas veces uno termina en relaciones tóxicas y desde afuera, pues uno juzga muy fácil. Uno dice, pero porque sigue ahí. Porque sigue ahí, pero no lo vio. Pero no vio las red flags. Si está ahí es porque quiere. No, y me encanta no sé si has escuchado ese término de red pillars. No, yo inglés y yo poco a poco. No, pero o sea, el red pillar es como el de la pastilla roja. Entonces, en la película de Neo, donde le ponen la azul y la roja, entonces la roja es la de la verdad, la del camino difícil, pero te confronta, que es el real. Entonces, es como un movimiento de hombres que juzgan mucho a las mujeres y dicen, un poquito misógino. Y entonces dice, un poquito misógino, y dice como que, es que la mujer no elige bien. O sea, la responsabilidad no es que un hombre sea mal, que esté actuando mal, sino que la responsabilidad es de nosotras por no elegir bien. Sí me hago entender, o sea, no hay forma que nosotros ganemos, ¿cierto? No hay forma. Entonces, me gusta mucho de que entendamos esto. Tú venías de una dinámica muy segura, entendiendo qué querías. Sientes que hay un cambio y porque ese cambio se pone, o sea, se interioriza tanto que tú dices, quiero que funcione este cambio. Y llega este hombre que es diferente al resto, si mal lo entiendo. Mira, yo creo que él no es el diferente. Okay. Yo lo visualicé diferente. Perfecto. Porque es igual. Es más de lo mismo. Sí. Es lo mismo. Solo que tú direccionas también, de cierta manera, tu energía, tu querer, tu sueño, tu visión ante una relación. Claro. A veces las relaciones, así queramos que todas sean serias, sí. Tú de pronto no estás tan
comprometida con la causa por Claro. encima de lo que pase, Sí. y entonces pasa una, dos, tres cositas que no te gustan y ya tú empiezas, por más seria que estés, tú empiezas a decir, no, Sí. esto no es lo mío y me hago a un lado. Sí, Pero sí, claro. cuando tú tomas la decisión de voy a estar con esta persona, pase lo que pase, tú empiezas a idealizar a esa persona, Y aceptar muchas cosas. a aceptar Con muchas tal cosas. de decir, lo que me prometí, lo voy a cumplir. Bueno, pero entonces yo me quiero retroceder un poquitico. ¿Qué piensas tú que fue el determinante para que tú dijeras, voy a cambiar y yo ya quiero otro tipo de relación? O sea, ¿qué fue lo que tú crees? Puede ser que digas, no, no soy consciente de eso, no lo sé, simplemente fue un cambio. O eres consciente de qué fue lo que pasó, que tú dijiste, quiero otro tipo de relaciones. Sabes que no fue una sola cosa, sino un proceso. Fue el ver que no funcionaba una y otra vez Sí. las relaciones. Entonces ahí es lo que te dije ahorita. Yo dije, algo está mal, pero entonces ya me miro yo y digo, Sí. algo no estoy haciendo bien, de pronto estoy esperando más de la cuenta, de pronto estoy exigiendo más de la cuenta, porque yo era muy exigente, Sí. muy demasiado. O sea, yo de pronto no sabía lo que quería, pero sí sabía lo que no quería, pero así fehacientemente. Sí, te entiendo. Y era 100%. muy exigente. Entonces eso hacía que tampoco funcionara fácilmente, porque es que no somos perfectos. Sí. Y tú puedes tener muchas cualidades que a mí me gusten, Sí. pero llega una de las que yo no negocio por nada, entonces ya te satanizo. Claro, y no Entonces, dabas la oportunidad como de... Exacto. Pues porque no va a haber la persona perfecta para que nosotros queremos. No existe porque nosotros no lo somos, empezando por ahí. Entonces tampoco va a estar el otro lado. Pero eso está muy lindo, ¿cierto? ¿En qué momento empieza a ser como, ok, esta promesa que me hice a mí empieza a ser dañina para ti? Pero ¿cuál promesa? La de... La de voy a tener una relación, pues porque claro, tu pensamiento fue, no me están durando las relaciones, estoy muy exigente, ¿cierto? Voy a hacer un cambio. Y ese cambio te llevó a una relación, que es la relación a la que vamos a hablar, Ajá. ¿cierto? Entonces, cuando tú entras a esta relación, o no cuando tú entras, antes, ¿en qué momento tú dices, voy a hacer que funcione a tal punto que tú ya te volviste es muy flexible? Pasaste de ser como muy exigente a estoy dispuesta. permitir. Sí. Bueno, yo creo que en el momento en el que yo volví a conectar con esta persona que ya la había conocido hace unos años y ya la había idealizado, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estuvieron Yo- en ese momento? 2 Ay, meses. Te entiendo. Y habían pasado 8 años. Te entiendo 100%. Claro, Entonces, no hubo claro, oportunidad de volvió- conocerlo, solo lo No, lindo y lo sí, perfecto. lo Sí. lindo, y era muy lindo. Como tú dijiste ahorita, que me parece muy valioso, que a veces no llegan empaquetados con moño. No, este llegó empaquetado con moño. Sí, así. Así, wow. Que uno dice, Exuberante. ¡ah! Juepucha. Y yo pensaba, o sea, en mi cabeza estaba, ¿cómo lo dejé ir? Entonces vuelve y yo idealizo, Sí, porque lo que conocía era muy bello. claro. Entonces- Fue 8 años atrás, ya no era esa persona probablemente. Entonces, claro, idealizo eso y yo digo, voy a apostarle al amor. Pero la frase está muy linda. ¡Hermosa! Pero no funciona. Ok, me encanta. No funciona porque las apuestas son eso. Sí, es una alias. Vas Sí, al exactamente. azar, Sí, no con bases firmes, no con información, no Sí. con certezas. claro. Yo fui a apostar sin conocer, Claro. al azar. Entonces puedes ganar o perder. Ay, ¿Sí? te Y yo no te entiendo. puedo decir que perdí, porque Sí. no me siento perdedora en esta historia. Por el contrario, gané mucha experiencia y mucha información. Sí, sabiduría. Sí. Sí. Sí, pero claro que sufrí. Me imagino que de parte de él también hubo sufrimiento Sí. desde su posición, pero desde la mía, que es de la que estamos hablando hoy, hubo mucho sufrimiento. Sí, te entiendo. Porque como tomé esa decisión como una apuesta, sin conocer todavía, yo me lancé al ruedo, pero con toda. O sea, Ok. yo, de hecho, a los pocos meses de volvernos a ver, yo dejé todo aquí y me fui a vivir a otro país con él. Wow. Vendí carro, entregué apartamento, me mudé, todas mis cosas se las dejé a mi mamá. O sea, yo Sí. desbaraté, era mi mejor momento en la actuación. Wow. Dejé todo. Entonces, claro, fue una apuesta. Y una apuesta de todo a nada, o sea, todo o nada. Todo o nada. Bueno, Exacto. pero entonces algo que me encantaría
para empezar a entrar en esto, primero que me siento reflejada en muchas cosas. Y yo sé que muchas mujeres se van a sentir reflejadas en mucho de lo que estás diciendo. Incluso no es como que me tengo que ir de este país, pero muchas mujeres entregamos mucho, lo entregamos todo. Salimos de la zona de confort. Sí, ¿no? o sea, que irse a por otro amor, lugar. todo. ¿Qué tengo que vender? ¿Qué tengo que dar? ¿A quién tengo que venderle al diablo? Todo, exactamente. Somos entregadas. Somos muy románticas. Pero es lindo, es lindo. Yo no quiero, no quiero romantizarlo, pero tampoco lo quiero satanizar. Claro, no. Pero obviamente aprender como de esa experiencia, como este círculo de mujeres de que estamos conversando y teniendo estas conversaciones abiertamente. Este hombre, tú lo conoces, ¿cierto? Tú ya lo habías conocido, ya lo idealizaste. Te vuelves a encontrar con él, ¿cierto? Y es más príncipe todavía. Más, o sea, encantador, una cosa que uno dice, wow. Exactamente, a ese punto yo quería ir. ¿Cómo son estas figuras que son, o sea, porque esa persona te hizo daño, ¿cierto? ¿Cuáles son como el primer encanto, el primer encuentro? Porque muchas veces pensamos que esas relaciones tóxicas empiezan tóxicas, pero realmente es todo lo opuesto. De hecho, la bandera roja es muy de, o sea, a 100 kilómetros ya, es muy romántico, o sea, lo que llaman love bombing, ¿cierto? O sea, como bombardeo de amor. Entonces yo quiero que tú nos des como, o sea, a largos rasgos, cómo era esa persona, o sea, cómo era su personalidad, cómo te cautivó y te enamoró. Como te digo, o sea, el hombre encantador, y donde te pongo y qué hago por ti, lo que tú quieras y te parece, y promesas, teniéndote en cuenta, todo, o sea, 10 de 10. Claro. Entonces, claro, uno se engancha completamente y lastimosamente, eso hay una explicación del por qué el hombre al principio es de una manera y después de otra. Hay una explicación biológica de ese por qué. Pero pues yo creo que nosotras como mujer no terminamos de entender por qué cambian tantas cosas. Sí. Entonces, claro, uno ya sabe y uno está un poco dispuesto a que algo baje el acelerador y a que cambien cositas, pero no a que sea una cosa que abrupta. Sea 180 grados de diferencia, o que sea lo opuesto, que pase de un príncipe a un mendigo, no, ¿cierto? Exacto. Listo. Y no es tampoco el caso, porque él no es que dejara de ser príncipe para convertirse en mendigo, por decirlo pues, mendigo. No, pero empezó a tener una serie de comportamientos que debieron haber sido suficientes para yo decir no más. Sí. Porque de hecho para mí eran muy dicientes. Yo misma en algún momento se lo dije al principio de la relación cuando escuché que trató muy mal a 2 seres queridos de él, muy cercanos, que amaba con su alma, que las ama. Y escuchar cómo las trató en diferentes ocasiones, yo igual se lo manifesté también. Sí. Creo que en este caso, pues, no valió de nada porque igual si así son, así son. Claro. ¿Sí? Si es tu naturaleza, es tu naturaleza. Pero al yo ver que tratan mal a esta persona, yo digo, así me va a tratar a mí. Claro, fue una bandera roja. Pero no me escuché del todo. Quise hablarlo, quise comunicárselo y decirle lo que eso significaba para mí, que eso era muy importante para mí, el cómo tratar a estas personas en su vida, y que eso me decía mucho de cómo podía tratarme a mí en un futuro, y él, no, ¿cómo se te ocurre? Jamás. Y creí, pero pues la verdad es la que ves. Tú querías creer y te entiendo, uno quiere creer. Porque es que tú ya lo diste, o sea, tú ya habías dado la apuesta. Tú no vas a renunciar y más cuando se invierte tanto. Entre más inviertas, más difícil es dejarla. Porque ya, o sea, ya es hasta las últimas consecuencias. Y sabes qué gran error comete uno a veces como mujer, creerse la salvadora de ellos. Yo creo que ese es el más grande. Entonces, claro, uno dice, no, pero él me dijo que conmigo no, igual yo voy a hacer que conmigo no, porque yo le voy a ayudar, porque yo le voy a tener paciencia, porque yo voy a estar en ese proceso con él y él va a entender que esa no es la manera. No, si él no lo quiere ver, yo no soy quien para mostrar. Es más, soy la menos indicada, porque te vuelves una enemiga fehaciente de ese hombre, porque eres tú la cantaletosa, la que le está diciendo qué hacer, y por qué esto, por qué no mejor así. Entonces se vuelve cantaleta cuando ellos no lo ven. Claro. Porque es que si yo no creo en eso y yo tengo que hacerlo porque es que la otra me lo está diciendo, me voy a sentir coaccionado, y la otra es
la mala, mi enemiga. Por supuesto. O sea, Así uno les esté diciendo, hey, no trates así a la gente, ven, Sí. no respondas de esta manera, porque no mejor lo tomas de esta manera. Así sea bueno lo que tú estás pidiendo. Con amor y amabilidad, tú Exacto. ya estás haciendo una crítica, o sea, tú ya lo estás juzgando Exacto. pues, y es muy difícil tomar un juzgamiento de manera, pues, como... Positivo. Exactamente. Juli, yo quiero saber, cuando tú empezaste, o sea, en la segunda fase, ¿cierto? En la fase donde ya dijiste, bueno, voy a apostarle. ¿Tú qué sentiste? O sea, ¿cómo fue para ti emocionalmente? ¿Hubo una parte de ti que dudó o para ti era como muy claro, para ti era muy correcto? Mira, cuando yo empecé a sentir estas señales, ¿Fueron muy pronto al muy comienzo pronto, o sí, fue muy pronto? muy Ok, pronto. Fue a los 3 meses de ok, estar conviviendo. sí. 2, 3 meses O de sea, pero estar tú ya te conviviendo. habías ido Ya de la acá, tú ya respuesta, sí, ya habías... estaba Ok, viviendo con él. sí. Entonces ya las respuestas no eran sí, mi amorcito, ¿qué quieres? Como al principio príncipe ti, sino que era, ¿qué te importa? Yo veré, cállate, y revire, entonces ya uno, pero ¿por qué me hablas así? Yo me acuerdo mucho porque las primeras veces yo le decía, ¿tú por qué me hablas así si yo te trato tan bien? Sí. ¿Por qué si yo no me refiero así a ti, tú por qué me tratas así? Y yo ya sé la explicación, porque es que todos tenemos traumas, Claro. todos venimos de algo y por algo tratamos a las personas como lo hacemos. Pero yo en ese momento no lo sabía. Entonces, en medio de estar perdida y de no saber, pues yo empiezo a justificar. Claro. Ay, no, de pronto tuvo un mal día. Ay, No, y no, de pronto es por hoy. Sí. la empatía de, ¿será que él tiene un trauma? Entonces ya no lo ves como esta persona es un adulto que no ha resuelto sus traumas para llegar a construir una relación, sino que lo ves como, "Ay, qué pesar de este niño chiquito que fue traumatizado, ven, yo te cojo y yo te cobijo y yo te voy a, lo que acabas de decir, yo te voy a ayudar a sanar ese trauma, pero nosotros no somos ni el terapeuta, ni el psiquiatra, ni el coach de nadie. Sí, es una equivocación gigante tratar Sí. de ayudar de esa manera tan activa Sí. en los traumas del otro. Yo creo que uno puede hacerlo y sanar con acciones Sí. a la persona con la que estás, pero desde el estar, acompañar, escuchar, validar. Sí, sí, Pero no tratando de que sea diferente. Claro. Tienes que aceptar o no que las cosas son así. Sí. Entonces yo empecé a aceptarlo, pero esa aceptarlo dolía mucho, porque todo el tiempo había mucho maltrato verbal. Ok. Entonces, si no te gustaba algo de mí, tenías una madreada. Entonces, y no suave. O sea, Sí. palabras fuertes que para esta persona eran normales. Sí, sí. Y entonces yo ya veo que eso es normal para él, para su cultura, para su entorno. Pero para mí era profundamente doloroso. Claro. Entonces la herida que a mí me hacía era de este tamaño y para él eso era una cotidianidad, era normal. Sí. Es más, me lo merecía. Claro. Me lo merecía, porque es que entonces para tú, qué me... pues, te Sí, enojas ay, por... tan delicadita. Sí, exactamente. Es como, ay, ¿para qué me dijiste eso? ¿Te lo mereces? ¿Para qué Como lo me menciona? dijiste eso, entonces mira y toma mi reacción y te la Wow. mereces. Claro. Es como, puta, es fuertísimo, pero yo me mantuve ahí Sí. porque yo ya había apostado. Me encanta. O sea, Y había idealizado y yo quería con todo mi ser y me enamoré Claro. y lo amaba. Entonces yo decía, no, podemos, esto se puede. No, exactamente, lo amabas, de verdad. Exacto. Exactamente, sí. Entonces empiezas a justificarlo Sí. y a hacerlo parte de ti. Ay, bueno, debe ser que hoy tal cosa, debe ser por esto. Y mientras más lo conocía, más encontraba cómo justificarlo. Justificaciones, sí. Porque Sí. entonces entendía su historia, entendía cómo pensaba, entendía qué le hacía daño, cuál era su vulnerabilidad. Entonces, teniendo esa información, yo, en vez de hacerme a un lado y decir, hay mucha herida y yo también tengo las mías, Sí. y esto me hiere, las suyas me hieren, no, yo dije, no, es que tiene esto, entonces tiene esto, hay que entenderle esto, y justifico, pero yo me estaba enfermando. Sí. Yo empecé a somatizar un montón de cosas. Eso pasa tanto pues, en el femenino. O sea, todas las mujeres que me han contado historias, es la primera señal, se enferman. Sí, somatizaba absolutamente todo. Yo tuve unas épocas en las que amanecía de la nada,
con este labio así inflado. Wow. Y en esa época, yo ahora me inyecto los labios para hidratarme. Yo en esa época no me había inyectado jamás. Sí. Y yo amanecía como si me hubiera inyectado mal. Como si me hubiera inyectado Tú aquí. misma. Tú en el baño en la noche anterior. Inflamar de una manera. Tomaba antialérgicos y me inflamaba más, fui al médico, me hice de todos los exámenes, no, yo no era alérgica a nada, yo no tenía nada, entonces empezaron a decir los médicos, no, tienes algo autoinmune, pero ¿qué? Nada, no me encontraban nada. Claro. Lo Era tu autoinmune sistema era que yo nervioso misma estaba, o sea, mi sistema nervioso estaba atacándome colapsado, sí. de una manera impresionante porque estaba colapsado. Empecé a sufrir de unos cólicos inhumanos, o sea, yo tenía mi periodo y yo por lo menos 3 días no tenía vida. Claro. Y tenía una serie de exigencias de que sin importar, porque eso no era lo suficientemente importante, Sí. sin importar, yo tenía que salir a hacer lo que tenía que hacer. Claro. Y aguantar, y fueron muchos años con estos dolores que yo normalicé también, Sí. y que milagrosamente, después de que terminé esta relación, desaparecieron, pero no así, de la nada. No, no es milagroso, es la reacción Yo no hice natural. nada diferente. Exactamente, no, es la reacción desde tu sistema nervioso por fin pudo descansar, porque claro, si tú estás con una persona que te hiere, porque tú le acabas de decir, me hacía unas heridas de este tamaño, si tú estás con una persona que es capaz de hacer esto, tu cuerpo constantemente está tratando de sanarte. ¿Y cómo lo hace? Pues haciendo eso, se desregula tu sistema nervioso, todo tu sistema inmune se colapsa y pasa lo que pasa cuando ya entras en estado de quietud, tranquilidad y paz, es que vuelves a ser tú misma. Me gusta mucho que estamos viendo unas etapas muy claras, como la primera es, tú te enamoras perdidamente y tu ser te dice, sí, vamos, ¿cierto? Porque tú vendiste, renunciaste y te fuiste, ¿cierto? Empiezas a ver señales y tú empiezas a sentirlo, o sea, tu cuerpo empieza a darte señales, tú empiezas a decir, esto es intuición, no es intuición, pero, o sea... No, yo sigo firme, Sí, cerca, sí, cerca como una yo ya estoy aquí, sí. no, yo ya estoy aquí, acá vamos a solucionarlo. Ya luego no puedes callarte más y tu cuerpo empieza a hablar, ¿cierto? Pero yo en ese momento no entendía que mi cuerpo Claro, estaba obviamente, hablando, o sea, obviamente no tenía no. ni idea qué era lo que estaba Por pasando. Es más, supuesto. te voy a contar algo. En el último año, bueno, no, realmente fueron como 4 años sin planificar, que estaba abierta la posibilidad de tener hijos, pero yo nunca quedaba embarazada. Tuvimos un proceso y después de eso dijimos, bueno, vamos a consultar a ver qué pasa, Sí. o sea, si tenemos que hacer algo para propiciarlo. Sí. Pues resulta que me dijeron que yo tenía... Ovarios poliquísticos. No. Endometriosis. Endometriosis, que yo tenía endometriosis. Luego me hicieron un examen más avanzado que era que tenía una trompa obstruida y tenían que hacerme un procedimiento con la laparoscopia. Bueno, listo. Me sometí al procedimiento y resulta que cuando me hicieron el procedimiento se dieron cuenta que yo no tenía nada. Ni lo uno ni lo otro. Yo no tenía ni endometriosis ni ninguna trompa obstruida. Tu cuerpo es una bruja es una bruja reencarnada y sabía lo que tenía que hacer. Ella dijo, un momento, sí, acá, bloqueemos aquí, sí, porque aquí no es. Sí, total. Bloqueemos. Pero mira que eso, no lo cuenta la mayoría, porque vemos muchas relaciones con personas que rompen muchas cosas en un hogar, con hijos. Y con hijos, pues imagínate, o sea, va a ser una relación de por vida, porque el hijo no tiene fecha de caducidad. Claro. Entonces, pues al menos se permitió tener como esa libertad de tener un hogar con el hombre que lo merezca, que eso es lo lindo de tu cuerpo. Tu cuerpo fue inteligente. Muy inteligente. Sabes que yo tuve una sesión hace un tiempo con un psicólogo que yo estaba viendo y yo le conté pues como toda la situación y él tuvo como una percepción de esto muy interesante, que no sé si sea cierta o no, yo creería que sí. Sí. Que es entre Dios y inteligencia corporal, no sé, pero es como una mezcla entre eso, y lo que él decía es que cuando uno tiene un nivel de conciencia un poquito más elevadito que el promedio, el mismo cuerpo no solo te habla, sino que te defiende.
Qué Y de hermoso. cierta manera, Quiero creer que sí. yo sabía de cierta manera inconscientemente que no era el lugar donde yo Sí. quería criar un hijo. Claro. Entonces yo conscientemente dentro de mi terquedad y mi ya haber tomado esa decisión de este es el hombre con el que quiero todo, yo estaba buscando tener Sí, hijos sí, sí, sí. conscientemente. Claro. Pero mi inconsciente Era sabía no, aquí no es. que no era lo que yo Sí. de pronto en mi interior realmente quería, o por Claro. mis principios, o por mi forma Sí, de sí, sí, criar, sí, sí, que sí. creo que uno sabe cómo quiere criar sus hijos, así uno nunca haya sido mamá. Sí. Uno dice, yo quisiera una crianza, no sé, consciente, algo Claro, lindo, un poder hombre criar. sabio en su masculinidad de protección, No que no cuide. desde el poder, no desde el yo Exactamente. soy el papá y yo mando, yo soy la Claro. mamá y yo mando. No, no, no. Y Generosidad yo y bondad. no me identifico con eso. Claro. Y era muy eso. Entonces, para mí de pronto, en el consciente lo sabía y el cuerpo me Pero qué salvó. hermoso. Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer Yo que tu también. cuerpo, Dios, y Dios, la inteligencia la conciencia. superior, el universo, y eso me encanta, pues porque es como una explicación. Ok, mi nivel de conciencia me permitió protegerme, incluso en mi momento de inconsciencia. Porque, claro, si tu nivel de conciencia probablemente hubiese roto esa relación antes, ¿cierto? Pero no es para juzgarnos porque nunca queremos estar en culpa o en vergüenza, sino como para entender la dinámica de conciencia e inconsciencia. Y qué hermoso como ver que tu cuerpo es tan sabio. O sea, como estoy mal, me enfermo. Acá no es para construir hogar, me cierro. Y al final florezco. Y sabes que a veces uno también, no necesariamente con palabras de desaprobación, Sí. o con insultos, no necesariamente con eso tú te enfermas o te marchitas, también con quedarte callada, que eso es 100%. el caso de, yo creo, una gran mayoría de mujer. Sí. Por no poner problema, por no ser la tóxica, por no ser cansona, por no volver a pelear, por evitar problemas. De pronto nos callamos a veces cosas que son muy importantes 100%. para nosotras, para nuestro cuerpo, para nuestro corazón, para nuestro sentir. Me encanta, sí. Y eso también contamina. Y eso también enferma, marchita y te lleva a perderte, Sí. perder tu esencia. Sí. Y yo creo que siempre hay maneras de decir las cosas, a veces más sanas, a veces menos sanas, pero siempre hay que buscar la manera más sana de comunicar lo que no está vibrando contigo, porque de lo contrario eres tú la que se va a marchitar. 100%. Y Qué bueno, hermoso. eso aplica también en hombres, ¿no? No, claro. En general, Sino los hombres también tienen que, porque es que los hombres, pasa más en los hombres, ellos son más de callarse, de quedarse calladitos, de filtrar lo diferente, de no comunicar. Sí, o sea, pero yo siento como que los hombres el proceso interno lo callan, pero poner límites es mucho más fácil para ellos. Sí. Y más un hombre encarnado en su masculinidad. Es más fácil como de poner límites, señalamientos y decir, de esto no vas a pasar. Claro, En no cambio, te dicen por qué, no se exactamente. vulneralizan, Sí. pero te Y los puede ser ponen. que los lastra, sufren con ello, y puede incluso que sea desde un nivel, que pongan límites desde un nivel de inconsciencia, porque tienen un problema con su mamá, con su papá, o sea, pues desde la infancia. Y eso mismo hace que ellos como que interiormente estén atravesando otra batalla y esa no la expresan. Pero límites sí. Ahora nosotras, lo que ahorita hablamos, Sí. como tenemos miedo, como no somos capaces porque nos da temor perderlo, nos da miedo no responder con los estándares de la sociedad, entonces tengo que mantener esa relación, tengo que mantener a este hombre, de mí no va a No voy a hacer provenir. ruido. Exactamente. Entre más callada, entre menos me noten, mejor, pero ahí es el problema. Pues sí, te vas a volver una sombra. Y mira que yo nunca he sido de quedarme callada, yo siempre he tenido un carácter bastante fuerte. Claro, eso nos contaste. Pero a pesar de eso, yo en esa relación, yo sentía que tenía que callar muchas cosas para evitar conflicto. Claro. Porque si la leona que llevo dentro sale cuando esta persona está aquí diciéndome Sí, lo poquita que soy, sí, si mi leona hubiera salido, sí. pues eso se acaba Eso en hubiese cuestión sido- de 3 meses. Claro, ¿Sí me entiendes? la loba Eso- interna que llevas. Eso no hubiera sido ni historia, o sea, no Sí, hubiera pasado. no estaríamos ya se me haciendo había- este podcast. No, es que no hubiera
quedado ni en la mente. Este es un llamado a que, por favor, escuchemos la loba y si hay que sacarla, hay que sacarla para evitarnos estos traumas, aunque también... Perdón, ¿y sabes qué es lo peor? Que según él, yo no me podía quedar callada con nada. Y yo era ahí, no. Tú le quedaste a deber y tú como, Yo ahí, y todo lo que yo me guardé. ¿Qué tal que le hubiera dicho todo? ¿Qué tal que me hubiera defendido como tenía que hacer? Sí, claro. Juli, pero sabes que el sí. día que me defendí se acabó. El día Sí. que yo me defendí con garras, literal, Sí. se acabó. Porque ya yo estaba totalmente hasta aquí. Sí, no, eso, O sea, eso iba a pasar. colmada. Eso iba a pasar. O 2 o 3 semanas antes, o 2 semanas, pero eso ya era crónicas de una ruptura anunciada. Sí. Claro, porque es que no hay, eso no es sostenible, no hay cuerpo que sostenga ese tipo de dinámicas, relaciones por pues largo tiempo. Y por eso hay historias horribles de muerte. Porque es que es eso, es una forma de morir. Muchas veces tenemos que morir metafóricamente y lastimosamente hay otras formas físicamente, ¿cierto? Entonces, Juli, yo lo que quiero como hacer énfasis es como en qué momento o cómo fue como este cambio, o sea, fue de un momento a otro. ¿Cuándo me di cuenta? No, o sea, como cuando tú empezaste, listo, él empezó a ser grosero, ¿cierto? Pero eso fue paulatinamente, fue primero como molesto, después fue como más directo o fue de un momento a otro, o sea, quiero es como entender la psicología detrás de esta personalidad. No, de un momento a otro empezó a responder, como te dije ahorita, ya, golpeadito, y yo me vulnerabilizaba ante él, le decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me tratas así? Mira que yo no te trato así, no hagamos esto, pero ya se volvió una constante. Claro. Porque era su naturalidad. Solo que él, en su hombre conquistando, era en principio un príncipe. Entonces eso no estaba permitido mostrarlo. Cuando ya convivimos, empezó a mostrarlo su real personalidad. De un momento a otro de manera paulatina. Cada vez empezaba a ser más fuerte, insultos más fuertes. Yo al principio reaccionaba primero de una manera, después de otra, buscaba cómo neutralizar eso de alguna manera porque no entendía cómo hacerlo. Entonces, claro, al principio lloraba, después me enojaba, después gritaba y no me trates así, después enfrentaba, después volvía y me quedaba callada, después, o sea, traté de todas las maneras de enfrentarlo porque era nuevo para mí, no sabía cómo lidiar con eso. Tú no estabas acostumbrada a ese entorno. Ajá, entonces, claro, fue un probar cómo salir de eso, pero ninguna de mis reacciones cambiaba él, porque además era una cosa de que te insulto porque te lo mereces y aparte me enojo 3 días contigo y soy indiferente, entonces te más castigo, violencia, ¿me entiendes? Claro, de todas y eso formas. duele y entonces al principio yo buscaba, ven, pero hablemos, ven, pero ¿por qué me haces esto? Ven, pero ¿por qué? Después yo me quedaba callada los 2-3 días y sufría más, entonces tragaba, aguantaba hasta que, y me habla luego como si nada, ay bueno, hablamos como si nada, volvió. Sí, para el castigo. Entonces yo, o sea, digamos que yo recompenso. Entonces, claro, para él era perfecto, me funciona. La castigo y ella termina haciendo lo que yo quiero, que esté dispuesta a todo lo que yo necesito. Y yo no sé si él lo pensaba de esta manera, como la voy a castigar, no lo sé. O es por su herida, o es precisamente por su modus operandi, o lo que él aprendió, por lo que sea, lo hacía. Y esto era un castigo para mí. Es más, yo se lo manifestaba. Que eso era un castigo para mí. Eso es violencia. Y si tú sabiéndolo vuelves y lo haces, vuelves y me castigas, vuelves y me castigas, vuelves y me castigas, y vuelves y me dices que es que yo me lo merezco, es que tú te lo mereces, yo te hablo así porque es que eso es lo que mereces, es como... Claro. Te lo hacen creer. No, te lo hacen creer. Eso se llama gaslighting. O sea, te hace creer que estás loca. Además, me hacía creer que yo estaba loca. No, y tú, o sea, y tú decías, si yo, o sea, yo estoy entrando en una dinámica en la que yo estoy creando este escenario, porque me quedo callada, porque me hablo, porque me muevo, porque digo, porque no hice, porque respiré muy duro. Entonces, obviamente, hay algo que yo no estoy viendo, hay algo que no estoy viendo y que está causando todo y mira caos. que pasó algo, y es que a pesar de
de lo maluco que yo pasaba cuando estábamos mal, cuando había una pelea. Cuando yo volvía, él volvía y yo podía volver a ser yo, era lo más hermoso. Claro. Entonces era del cielo a la tierra, del cielo a la tierra, era un sube y baja constante. Y ese sube y baja constante también agota mucho emocionalmente. Claro. Es un maltrato emocional. No, es violento, es violento. Exactamente. Muy violento. Entonces, llegó un momento en el que cuando ya él volvía, yo empecé a darme cuenta de esta dinámica, a darme cuenta lo mal que me hacía. Y cuando ya él volvía, como no pasa nada, ya yo no empecé a tomarlo de la misma manera. Entonces ya yo no lo recibía con los brazos abiertos como siempre, y te estoy hablando después de 5 años, Wow. 4 años y medio. Ya yo no lo recibía con los brazos abiertos, sino que ya empezó a chocar un poco más en mí el hecho de que, ven, me dices que soy un pedazo de mierda, me dices que soy todo lo malo que te puedas imaginar, y después me dices que soy tu princesa, que eres lo mejor que me ha pasado, me subes al completa, cielo. Sí. Y entonces yo creo que tengo que creer cuando estás vulnerable, porque su vulnerabilidad era estar enojado, porque tristeza, frustración, todo para él era enojo. Entonces era vulnerabilidad. En tu vulnerabilidad me dices que soy esto, esto y esto, y cuando estás calmado, consciente, me dices que soy lo mejor del mundo, que te creo. Y ya yo empecé a preguntarme eso, y ya empezó a resonar un poco más en mí el tema de esto no es amor. Esto no es amor, esto no puede ser amor, así no es, yo no amo así, no quiero que me amen así. Qué lindo. Si yo amo de una manera incondicional, si yo quiero sentarme a hablar, a arreglar, a nutrir, ¿por qué estoy permitiendo que me destruyan? Claro. Es como hay experimentos con el agua, con las plantas, que cuando crecen las plantas, por ejemplo, en este caso, en un ambiente hostil, pues no crecen. No florecen nunca, sí, exactamente. No, el agua tiene una molécula totalmente diferente cuando se tiene le habla, un ambiente hostil o cuando tiene un ambiente de amor. Y pues yo estaba en un ambiente hostil que no era natural para mí, que por más que fuera natural en su ambiente, para mí no lo era. Por ejemplo, la blasfemia. Era muy normal en su mundo. En el mío era tensionante. Claro, nadie te hablaba así, entonces tú llegas y tú no sabes cómo gestionar una persona así. No solo a mí, que a ti te esté pasando algo y tú le eches madres a Dios. Claro. Para mí eso era tensionante, era como, ¿por qué? ¿Por qué insultar de esta manera a Dios, a la vida, a la Virgen? ¿Por qué? Y tus creencias, ¿sabes? Que él estaba yendo contra toda tu identidad. Y aún así también lo justifiqué. También lo normalicé, porque es que era normal para él. Entonces, pues si yo soy su mujer, para mí tiene que empezar a ser un poco normal para no molestarlo a él y que pueda hacerlo tranquilo, sin que yo lo mire feo. Juli, entonces, ¿cuándo te das cuenta? O sea, cuando nosotros acá no hemos diagnosticado a nadie, ¿cierto? Que es muy importante, que no es nuestra labor, ¿cierto? Pero cuando te das cuenta que esto no es normal, que lo que tú acabas de decir que es hermoso, así no puede ser el amor. ¿Cuándo te das cuenta de esa verdad? Eso fue más o menos un año antes de terminar. Yo empecé a sentir que eso no era amor y que no era el amor que yo quería para mí. Pero eso fue un pensamiento consciente que ya estaba en mi subconsciente. Y yo lo empecé a traer aquí adelante, ¿cierto? Pero como todo iba en la misma, o sea, todo era igual. La circunstancia siempre me llevaba a volver a pensar eso cada vez más seguido. Cada vez que había una de estas situaciones, yo volvía y decía, no, a mí no, yo no quiero sentirme así. No me gusta que me amen así. Entonces, cuando volvía, yo ya me comportaba diferente. Entonces, yo ya no era esa mujer que entregaba todo a como diera lugar sin importar nada, sino que yo ya empecé a distanciar energéticamente, yo ya empecé a distanciarme con esa conexión que no se rompía con nada, no, ya yo estaba rota. Entonces yo empecé a ser menos atenta, menos mujer, menos su mujer. Muchísimo. Entonces ya él tenía más motivos para ser como era conmigo, porque yo ya era menos atenta,
Entonces, entonces ya tenía un buen reproche y ya tenía razón, ¿sí? Porque entonces ya también empecé a celarlo. Ok. Yo antes era muy segura de él Sí. y al final de la relación yo ya no confiaba en él. Sí, sí. Ya le empecé a ver movimientos raros, entonces yo ya decía, Pero nunca comprobaste nada. no, ni porque no lo busqué tampoco. Sí, sí, entiendo. Entonces, pero ya no me generaba esa confianza porque yo empecé a distanciarme emocionalmente Claro. para recuperarme, porque yo estaba sintiendo que estaba dejando todo en la cancha Sí. y no estaba dejando nada para mí. Entonces, cuando yo empiezo a reaccionar diferente y él empieza a notarlo, obviamente, empieza a haber más conflicto, Sí. conflicto, y ya llega un momento en el que, como te dije, ya saco las garras, porque ya no solo me insultó a mí, sino que insultó a una persona muy importante para mí. Claro. Entonces yo ya dije, ya con esto no te metes, y me le fui encima y yo ya lo agredí a él, pero físicamente. Ok. Y eso ya es el límite. Sí, ¿cierto? incluso El uno límite mismo para se da él y el cuenta. límite para Sí, mí. exactamente. Tú eres como que no, o sea, yo no puedo ser con una persona Si yo hice esto es porque Sí. ya yo no doy más, o sea, Sí. yo ya estoy hasta No, aquí. es que la verdad es que fue muy largo. O sea, Fue muy 5 largo. años en una dinámica que no es sostenible. De hecho, fuiste muy... o Yo sea, le mordí el labio y lo agarré de aquí así duro con las uñas y le dije, no vuelvas a hablar de esa manera de esta persona, porque no lo voy a permitir nunca. De mí lo que quieras, pero de esta persona nunca más. Claro, te vas, y ya él fue la víctima, Claro. porque Ah, él sí, ya, claro, ya ya venía eres el siendo una víctima, sí, víctima, sí, porque yo lo estaba descuidando. Sí. Entonces él ya venía siendo una víctima, porque pobre de él, su mujer ya no lo mira, Claro. su mujer ya no, Tú eres no la lo responsable de atiende, todo. ya no está, Sí. ya se va. Entonces ya yo era la responsable, ya tenía motivos. Claro. Entonces, chévere, porque ya los dos teníamos motivos. Sí. Y ese fue el quiebre, fue como cuando él, porque él muchas veces me echaba de la casa y me decía, no man, te quiero ver, te largas, y yo Durante siempre me quedaba, durante todos esos Eso años. hizo parte del maltrato, pues que... Sí, claro. siempre, la herida de abandono me la tenía así constante. Me voy, o te vas, no me sirves, no sirves, te vas. Y yo siempre era, no hablemos, ven, no sé qué, ¿cómo se te ocurre? Somos esposos, somos pareja, somos un equipo. Y ahí, hasta ese día que cuando yo vi que yo pasé la línea, Sí. dije, este es el Tú momento dices, en el si que no me ya voy- no voy a rogar más, Total. porque soy yo la que tiene que hacerse a un lado. Claro, ¿no? Y tú dices, si yo no me voy, lo termino matando. O sea, o nos Nos matamos, matamos. o Nos evolucionamos, o Porque yo ya acabamos estaba esto. despertando. Claro. Entonces nos matamos. Pero es muy noble de tu parte que tú despiertas es no cuando te tocan a ti. Porque él te toca, o sea, Sí, y de no hecho cuando por tocó eso a él la estaba tan persona que más tranquilo. amo. Claro, él estaba muy tranquilo, porque tú nunca reaccionaste y es una conducta aprendida. Si esta persona no reacciona, pues entonces yo puedo seguir. Y yo le hice, Yo sí reaccionaba. Por ahí cada 3 meses cuando se me llenaba la copa y reaccionaba, ¡ay, mamá! El drama. Pero ya lloraba y Sí. se me pasaba y ya, y seguíamos. Claro, claro. Pero ya cuando yo sentí eso muy, muy fuerte hacia la persona que más amo en mi vida, ya dije, no, Sí. no No te lo entiendo. voy a permitir. Juli, ¿cuál fue o sea, quiero que, para terminar como esto, quiero que nos digas primero, ¿qué fue lo más difícil para ti dejar ir en esta situación? O sea, la idea del amor que tenías con él, a él como ser humano, o sea, que nos digas qué fue lo más difícil para ti dejar ir. Y lo segundo, ¿qué fue la gran lección o el gran propósito que tú piensas que tuvo el universo con toda esa experiencia que viviste? Bueno, la primera pregunta, ¿cuál fue? Es que yo responder la última. Sí, no te preocupes. ¿Qué fue lo más difícil de dejar ir de esa situación? Bueno, lo más difícil de dejar ir fue tan difícil que fue ese proceso como del último año, porque no fue como, ay, lo dejo ir y chao. No, fue ese proceso de ir distanciándome. Sí. Y lo más difícil de dejar ir era esa parte bonita de él, ese príncipe, ese que me llevaba al cielo. Claro. Porque es que de verdad cuando era bueno era muy bueno. Wow, y eso es algo que siempre dicen, cuando es bueno es muy bueno, y yo pienso que tienen que hay una señal. Si alguien puede ser muy malo y aunque sea o sea, puede ser el mejor en un momento, hay que preguntarse por qué estos cambios tan abruptos en un solo ser humano. Era del cielo a la tierra, porque es que una persona que te trata como él me trataba de bien, que luego
pueda llegar a tratarme tan mal y que sea normal, Sí. pues no es normal. Entonces, spoiler alert, no es normal. Para mí lo más difícil fue soltar el príncipe. Wow. Ese hombre que Por el me cual- quería dar todo. No, y por el cual tú estabas dispuesta a darlo todo, porque lo diste todo, de hecho. Es El que yo claro, aposté, el que idealicé. claro, al que le invertiste, fue el más Exacto, difícil. con el que construí, porque construimos cosas maravillosas, hacíamos muy buen equipo. Sí. Soltar a ese fue pucha, súper difícil. Sí. Pero él hacía también un buen trabajo en taladrarme el cerebro diciéndome que yo era muy poquita cosa, y yo Claro. sabiendo por dentro que es que yo nunca he sido poquita cosa. Yo me fui a vivir sola a los 16 años, yo Tú puedo eras hacer todo enorme, sola. gigante. Pero me empecé a Claro, achiquitar de claro, tal porque si manera te lo que dicen, dependía de él. el ambiente, uno sucumbe al ambiente. Si el ambiente constantemente te está diciendo cosas negativas, tú te las vas a creer. Claro que sí. Las creí. ¿Y cuál fue el...? Bueno, y yo quiero que en esto hablemos algo que estábamos hablando antes sobre como ese gran consejo para las mujeres, sobre todo las mujeres que nosotras dos estamos en nuestros 30s, ese gran consejo a las mujeres de cuál es el gran aprendizaje detrás de toda esta experiencia. Porque pues respecto a los estándares que tenemos que cumplir y que muchas veces cumpliendo esos estándares estamos dispuestos a dar mucho. Creo que lo más importante, como el primer pasito, no lo más importante, pero sí el primer paso es no hacerse la loca. Sí. Porque es que nosotras sabemos, nosotras sentimos por 1000, pero nos hacemos las locas. Entonces, eso es lo primerito. Cuando tú no te haces la loca y le prestas atención a lo importante, ahí puedes empezar a estructurar un poco más el hasta dónde llegar, qué permitir, qué quieres, qué no quieres, tener muy claro qué no quieres. Claro. Yo creo que esa es la gran lección de hoy. Eso va para todas las mujeres. Yo sé que hombres nos escuchan, pero ese es un mensaje muy claro para las mujeres. Y es que cree en ti, escúchate. Tú eres un ser sumamente sabio. Tú ya tienes la respuesta en tu interior. Solamente tienes que sentirla porque tú ya sabes cuál es el camino correcto. Y sabes otra cosa, ojalá nos diéramos más oportunidades a nosotras mismas como las que le damos a los demás. En este caso, a los hombres. Ay, mira, me dio escalofríos. Esa frase estuvo muy Te lo juro, eficaz, les damos tantas oportunidades y y a nosotras nosotras no nos damos la nos hablamos todas mal, esas oportunidades que merecemos. Sí, yo no sé por qué me tocó tanto, tal vez es porque es muy personal, que damos oportunidades a todo el mundo y con nosotros somos tan crudos y tan crueles. Si nos equivocamos una vez, entonces ya estamos, ay, pero ¿por qué? Pero Sí. no sirvo, pero nada. Exactamente. Y eso también. Háblate bonito. Marchita. Sí, Sí. total. Eres una rosa, cuídate mucho. Juli, yo no sé por qué voy a terminar este podcast muy emocional, no sé por qué me tocó mucho, tal vez porque todas hemos estado en este punto en algún momento. Qué hermoso que pudimos hablarlo. Que muchas gracias por tu experiencia, tu sabiduría, la recibo con todo el amor. Yo sé que muchas personas van a aprender algo de este podcast, entonces gracias, mil gracias por estar aquí. No, Quiero darte un gracias a abracito. ti. Ay, gracias a ti. No a ti. Y siempre bienvenida. Esta es tu casa, este es nuestro pequeño espacio. Ay, muchas gracias. Te invito para que nos despidamos. Muchas gracias por estar aquí. Lo de siempre, sígueme. No lo sé, soy muy mala. Sígueme, te sigo. Comenta, dale like, síguelo, promociona, no sé, compártelo. Envíaselo. Compártenos. Nos compartimos. Mentira, no, esa parte no. Y ya, muchas besos. Y gracias por estar aquí y gracias. Un besito para todos y todas los que nos vieron. Esperamos que con nuestras experiencias o alguna palabrita les hayamos llegado al corazón, que eso es lo más importante. Y recuerden siempre darse una oportunidad a sí misma. Ay, qué hermoso. Ese podcast terminó muy lindo. Gracias, Juli. Gracias. Y bueno, chao, que estén bien. Gracias. ¡Fin! ¿Qué? Nos rindió. Nos rindió mucho. ¡Wow! Fue increíble porque nos salió así como, ay no, fue hermoso, fue hermoso.